Hola amigas y amigos de Tauro, bienvenidos a sus predicciones para el mes de abril de 2025. Recordarles que abril es un mes de apertura, es un mes de mucha inteligencia y que nos pone a prueba. ¿Ok? Ahí manda la cabeza. Si quieren vean el video de Aries y van a tener una cátedra de por qué digo yo que habla la cabeza. Pero vamos a ver qué les sale a ustedes. Dice el diablo, habla de las tentaciones, la carta de los enamorados. Ay, 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 Tauro. Yo siempre tengo peleas con Tauro, porque Tauro dice, nosotros somos infieles y tú nos tienes una fama de que somos infieles. Y eso no es verdad, porque todos los Tauros somos monógamos y moriremos monógamos. Ah, está bien. Pero yo digo lo que dicen las cartas. Con eso lo aclaramos todo, ¿no? Ok. Bien, oportunidades de haberlas haylas. Usted puede ser monógamo o puede comer pastel. En este caso se lo dejo ahí. Dice la carta del diablo, la carta de los enamorados, la carta de la rueda de la fortuna que oportunidades hay y muchas para tener encuentros cercanos del tercer tipo, poner cuernitos, conocer a una pareja, ser felices, comer perdices, etcétera, etcétera. Pero recordémonos también que esto es por un mes. Eso quiere decir que el que se monta en el avión bien y el que no se monta también. Ahora vamos a dejar de hablar de la sexualidad y vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa. Hay que tener cuidado porque estas son cartas muy, pero muy peligrosas. El diablo es la tentación. Los enamorados dice que expulsaron a Adán y Eva del paraíso. Y la carta de la rueda de la fortuna dice, y quién sabe por cuánto tiempo. Después de la rey de oro con 5 de basto, carta de úlcera. Las oportunidades las pintan calvas, pero yo Ricardo, tengo que aceptar que en mi vida personal me han ofrecido muchas veces hacer cosas que están en la ilegalidad, al borde de la ilegalidad, y que hablando normal y pronto, pues yo me he cagado por patas y he dicho, no, no me meto en eso, no me interesa. No me interesa saber nada que tenga que ver con mafias, con gángster, con cárteles, con drogas, con cosas raras, cosas cochinas. Eso es un universo para todo el mundo. Pero realmente, como lo digo, yo me cago y digo, no, yo por ahí no transito. Lo cierto es que el diablo, enamorado, rueda de la fortuna, cualquiera que medio sepa leer cartas, te va a decir que la trampa está servida. Con esa carta, mira, cualquier alijo, cualquier cosa, cualquier porquería está a la orden del día para transgredir la ley. Mira, te ofrezco un cargo para que sea el nuevo ministro. Bien, yo lo quiero porque somos amigos, porque somos hermanos. Eso es trampa. Entonces todas las trampas están abiertas aquí de cualquier índole. O sea, me pueden conseguir un puesto para entrar en el gobierno, me pueden conseguir un puesto, un hermano para trabajar en una panadería, me pueden conseguir un cargo, no sé quién, me pueden ofrecer llevar basura ilegal por ahí. Dice Rey de Oros, el negocio se ve bien. Porque yo no les voy a mentir. Aquí transgredir las normas
va a dar buen resultado y provecho. Pero abajo tengo 5 de bastos. Pan para hoy, hambre para mañana. Estas son cartas que duran un mes. Entonces, me van a dar el puesto de gobernador para que yo haga lo que me dé la gana. Ajá. Tienen tiempo de vigencia, un mes. No, mira, que llévame este paquetico para los Estados Unidos, que yo tengo todas las puertas abiertas. Perfecto, te montas, llevas tu paquetico para allá, llegaste, no pasó nada, eres feliz y contento, disfrutaste y en lo que venga para acá te están esperando aquí. Lo consiguieron con la corbata. Yo veo lo que veo en las cartas y digo, no me interesa. Veo que hay posibilidades, como dije, de conseguir una pareja, algo, se ve bien, pero me deja 5 de bastos. 5 de bastos aquí me da un doble juego. Porque este 5 de bastos con respecto a la sexualidad, con respecto a la posibilidad de un encuentro cercano al tercer tipo, me dice, primero que me puede traer dificultades en mis relaciones anteriores o en mi relación anterior. Me pueden pillar. Pero por el otro lado, 5 de bastos me puede dejar sífilis, chancro, gonorrea, sida, que Dios no lo quiera. 5 de bastos. Úlcera. Entonces yo tengo un encuentro cercano y termino con una úlcera allá abajo. ¡Opa! ¿A dónde me estoy metiendo? Entonces cuidado porque es un mes de grandes ofertas que se ven muy buenas, pero que hay que observarlas bien porque no necesariamente darán el resultado que ustedes están esperando. Y esto abarca lo económico, abarca lo sentimental y lo sexual y abarca la salud. Así que ojo pelao. Y en el amor surgió una vez una pasión que no olvidé. Vamos a ver, dice, por ahí habrá alguien que dice, ese ruido que estás haciendo con las cartas es muy desagradable. Las estoy sacudiendo a ver si no salen tan, porque están duras las cartas, cuidado, vean a Aries y vean a ustedes Tauro, para que vean que las cartas vienen muy duras. As de basto quiere decir que de haber las oportunidades las haylas. Tanto de ser infieles como de conocer a alguien. Ya eso está garantizado. La carta del juicio, la carta del 3 de oro, 9 de basto y 4 de espada. Vuelvo a decir lo mismo anterior. 9 de basto, 4 de espada. Ángel de la guarda, cárcel. Dice, si usted, de haber oportunidades las puede tener. Pero si usted no va en serio y si usted no conoce directamente a la persona con la que va a tener ese encuentro, póngase un sombrero. En el caso de los caballeros se ponen el sombrero para protegerse y protegerla. Y en el caso de las lindas damas, se ponen el sombrero porque ustedes no saben de dónde viene ese animal. Así lo digo. Porque no es protegerse de un embarazo. Esa es la parte que viene, eso es lo de menos. Cuando aquí tenemos 4 de bastos en la carta, en la de 4 de espadas, en la carta del cierre, que es carta de cárcel. Y tenemos un 5 de bastos en las cartas anteriores, en la misma posición, y ahorita estamos hablando solamente de relaciones sentimentales.
Está diciendo que aquello que nos puedan pegar nos dejará consecuencias para toda la vida. Entonces cuando yo veo eso, ya antes me daba miedo, yo decía, ahí paso y gano. Ahora digo, mira, ¿sabes qué? Mi pajarito lo dejo en su jaulita, que no salga durante este mes. Si tengo que lavarlo, lo lavo a mano, pero no busco lavadora. Cuidado, cuidado porque hablan las venerias y hablan muy duro. Si usted tiene pareja y tiene una pareja de 5 años, pues mira, tranquilo que no pasa nada. Pero no se pongan a inventar. Están durísimas las cartas. Oh. Y a mí me gusta que realmente hablen lo que tienen que hablar. Esas cartitas bonitas. La gente siempre me dice, Ricardo, ¿por qué nunca te salen cartas buenas? Porque yo siempre leo lo malo. Lo bueno ya viene y punto. A mí me interesa de qué me tengo que proteger. Ahí está, abundancia. ¿Qué pasa? Que yo estoy diciendo que hay tentaciones por todos lados. Hay facilidad para conseguir las cosas. Entonces, recuérdense que esta abundancia que me plantea, me la plantea el diablo. ¿Puedo conseguir esa abundancia de otra manera? Sí, juegue a la lotería. ¿Por qué? Porque estas son cartas buenas para jugar a la lotería. ¿Quién es el diablo? La posibilidad. ¿Quién es la rueda de la fortuna? La que me lo va a dar. ¿Puedo jugar a la lotería? Sí, y tienes una gran capacidad de acierto. Tengo un rey de oro en el futuro. Pero mi consejo, porque tengo 5 de basto, 9 de basto en esta carta, no me acuerdo si había otro 9 de bastos por ahí. No, este era el único. Ok. Apueste poquito. El que va a ganar, gana con una sola apuesta. Entonces usted va, se gasta todo el dinero del sueldo, gana y se gana $50, pero apostó $1000. Entonces va a llegar y va a decir, oye Ricardo, yo te voy a decir, ¿te acuerdas que decía úlcera 4 de espada? Entonces apuesten poquito, pero hay altas posibilidades de ganar a la lotería. Porque el diablo, el as de bastos y la carta de la abundancia con el rey de oro nos dice que podemos conseguir algo muy bueno este mes. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Acuérdense de darle me gusta y de compartir los videos.